su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en su poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, de abundancia esparzan y solas. Gócese los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Te invitamos a conocer Radio Amor de Cristo, una radio cristiana en donde podrás encontrar prédicas, reflexiones, música y más. Búscanos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube por Radio Amor de Cristo. ¡Te esperamos!
batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey del siglo, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. ¿De cuál eres tú? Es un mensaje basado en la respuesta que da nuestro Señor Jesús a la pregunta que le hacen en un momento los discípulos de Juan el Bautista sobre el ayuno. Y se encuentra en Mateos 9, 15 al 17. Vayan a Mateos 9, 15 al 17. Le vamos a pedir a nuestra hermana que nos lea este pasaje. Amén. Mateos 9, versículos 15 al 17. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Amén. Ahí encontramos parte de una palabra de Dios. En el contexto de este capítulo 9, antes que los discípulos de Juan le hicieran la pregunta a Jesús, esto que aparece en el versículo 14, que dice: entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Anterior a este episodio leemos la sanación del paralítico y luego la invitación de Jesús a Mateo y la reacción de los fariseos ante la actitud de Jesús, quien había asistido a un banquete en compañía de recaudadores de impuestos y pecadores, y la respuesta del Señor también a sus críticas. Los discípulos de Juan habían estado observando todo lo que había acontecido y después de algunos de estos últimos habían sido en un principio, porque muchos de estos discípulos que seguían ahora a Jesús antes habían sido discípulos de Juan el Bautista. Así que ellos habían estado observando lo que acontecía alrededor, lo que se estaba diciendo
las cosas que estaban sucediendo. Bien sabemos que Juan fue un profeta que surgió de las páginas del Antiguo Testamento y que se introdujo en el Nuevo Testamento para cumplir lo que dijo el profeta Malaquías, que había dicho, ¿cierto?, que vendría un mensajero para preparar el camino del Señor Jesús, avisando su llegada. Y el Señor vino tal como se había proclamado en el Antiguo Testamento. Luego, el Señor iba a anunciar una primicia importante y revelar el hecho de que estaba por iniciarse un nuevo periodo de tiempo, al tenor de las relaciones entre Dios y la revelación de su voluntad con respecto a los seres humanos. El ayuno hoy tiene un valor real para nosotros, los creyentes, aunque no existe ningún mandamiento que ordene ayunar. Ahora, la idea detrás de esta práctica implica una actitud de postrarnos ante Dios, declarando nuestra necesidad de su misericordia y ayuda. Respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta entonces de Jesús frente a esto? Dice del 14 en adelante. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? La respuesta de Jesús fue la siguiente. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, dice, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. A veces estos pasajes cuestan un poco entender qué quiso decir el Señor en el fondo. ¿Qué quería explicar? ¿Qué quería ilustrar con eso? Porque nuestro Señor les estaba diciendo que el antiguo pacto, la ley, en el fondo estaba llegando a su fin. Y que Él no había venido a proyectar este antiguo pacto o continuar, ¿cierto?, en esa época. En realidad, había venido para proveer una nueva vestidura, que consistía en un manto de justicia que Él daría a todos los que confiasen en Él, a los que tuviesen fe en Él. Lo primero entonces que nos enseña el Señor Jesús con no poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo, es que si hemos recibido la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no volvamos a esclavizarnos de nuevo en la ley caduca y vieja. No debemos entonces recordar, ¿cierto?, nuestra vieja vida pasada. Pues como dice la misma palabra por el Señor Jesús en Lucas 9:62, y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El que pone la mano en el arado no vuelva cara atrás. Acuérdense a la mujer de Lot, lo que le aconteció. No podemos participar del hombre viejo y del hombre nuevo a la vez. Pues el hombre viejo, que es terrenal, lo que éramos antes muchos, y lo terrenal, ¿cierto?, hace. El hombre nuevo ahora es espiritual. Y lo espiritual hace como hijo de Dios porque tiene vida en Jesús. Lo segundo que nos enseña acá es que el paño nuevo es la iglesia, ¿cierto?, nacida de Jesucristo. Y el vestido viejo es la vieja organización que tenían los judíos en aquel tiempo. El templo de piedra, por ejemplo, al cual Jesús dijo. Ahí en Mateo 12:6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, dijo. Y luego agrega en Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. El vestido viejo entonces era también el Sanedrín,
que era integrado en aquellos años por el sumo sacerdote y 72 ancianos. También lo eran las sinagogas, donde los maestros repartían al pueblo la enseñanza de la ley. Ley que Jesús mismo vino aquí a cumplir para dar luego el paño nuevo, que era la gracia de Dios, por medio de su divino sacrificio en la cruz. Ya que antes dijo el Señor Jesús en Mateo 26, 28a, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Es decir, el pacto inicial lo convierte en un pacto viejo y caduco, que era el vestido viejo. A eso representa el vestido viejo, el pacto antiguo. Pero el pacto nuevo, el paño nuevo, es el que hoy vivimos por gracia. Si no fuera así, Jesús nunca habría, ¿cierto?, nos habría hecho remendar lo antiguo. Pues si un vestido necesita remiendo, es porque está deteriorado, está inservible. El Señor lo hizo viejo con su preciosa venida a los hombres, como dice en Juan 1, 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Eso es lo que nos dice ahí en Juan. Los siervos del reino no recibieron a su rey, su Mesías. Los intereses de este mundo los cegó. Lo rechazaron. Pero Jesús cumplió toda la ley e hizo un nuevo pacto con los hombres en su sangre. A los que le reciben con arrepentimiento, Jesús los lava con su sangre y les perdona todos los pecados, dándole potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no son hechos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recordemos ahí en Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Señor quería decir que no había venido para colocar remiendos, es decir, parches, sobre ropas ya gastadas, viejas, sino para presentar una nueva vestidura totalmente nueva. Por eso lo recalca también, y Juan lo resume muy bien, en Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Así que cuando leemos en el pasaje, ¿cierto?, 9:17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Para los que no sepan qué es lo que es un odre, es un pellejo de animal disecado. Los viñeros judíos dedicados al comercio en aquellos años, al comercio del vino, sabían por experiencia que no se podía echar vino nuevo en odres viejos, porque a causa de los gases de la fermentación del vino nuevo, las paredes del odre se expanden, se estiran al máximo. Así que el odre que ya había contenido vino nuevo anteriormente estaba entrando como odre viejo y no se le podía echar vino nuevo, pues no aguantaría una nueva fermentación y se rompería ese odre y se derramaría todo el vino. Por eso echaban el vino nuevo en odres nuevos. Así se conservaban juntamente. Esto les hacía entonces comprender a los judíos de ese tiempo lo que Jesús les enseñaba sobre cómo eran los hombres que recibían la palabra del reino de Dios
y los que la rechazaban por sus tradiciones religiosas. Nos hace saber también que existen personas con la mente adormecida, muchas veces por el fanatismo religioso, el oscurantismo, la intolerancia de los derechos que tiene a veces el hombre, aunque piensen diferente a los demás. Jesucristo nos ha enseñado a comprender, a tolerar y amar con más fuerza a nuestro prójimo. Sobre todo, nos ha instruido a amar con inteligencia y provecho a los demás, usando ¿qué? Toda nuestra capacidad humana y nuestra vida espiritual. También hay personas que no tienen la suficiente capacidad para entender otras enseñanzas que la que ya recibieron de sus líderes ciegos. Por lo que hay que tenerle mucha paciencia y amor para sacarles el vestido viejo que aún tienen. Pues estando cosidos en el vestido viejo, también se han convertido en odres viejos y no pueden recibir la gracia de la verdad de Cristo y no reciben el vino nuevo del Espíritu Santo. Esto entonces, decíamos, le hacía comprender a los judíos lo que Jesús les enseñaba sobre cómo eran los hombres que recibían la palabra del reino y por qué la rechazaban por sus tradiciones. Jesús usaba de la parábola para sus enseñanzas en público. De esta forma, todos entendían sus lecciones morales, espirituales y humanistas. A los pescadores les hablaba de barcas, de redes, de peces. A los labradores les hablaba de campo, semillas, de hierbas. A los pastores les hablaba de rediles, de ovejas y de pastores buenos y malos, y así sucesivamente. Esta verdad, no echar vino nuevo en odres viejos, nos enseña una lección espiritual y humana sobre los hombres de mente cerrada y los hombres de mente abierta para recibir las enseñanzas del reino de Dios. Y como todas las parábolas de Jesús y sus enseñanzas fueran dichas y escritas para ser entendidas en todos los tiempos de la humanidad hasta el día de hoy. Leyendo nuevamente en el versículo 17, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Nuestro Señor Jesucristo compara simbólicamente a toda la humanidad como odres nuevos y odres viejos que reciben vino. Lo que hace nuestro Señor Jesús en esta enseñanza es personificar el vino como la palabra de Dios. El odre viejo representa el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y el odre nuevo al hombre nuevo del Nuevo Testamento. Así, el Señor Jesús compara a los hombres que rechazan el reino de Dios. Ese es el hombre viejo, el odre viejo, con los hombres que reciben el reino de Dios, el hombre nuevo, el odre nuevo. Los que entienden de vino saben que el vino viejo es mejor que el nuevo, pero también saben que si no se cuida apropiadamente, el vino viejo puede descomponerse y perderse. Entonces, ¿qué pues había ocurrido con los odres viejos llenos de vino viejo? Es decir, ¿qué había ocurrido con los hijos de Israel? ¿Qué había ocurrido con las enseñanzas que los hijos de Israel habían recibido de Dios? ¿Qué había ocurrido con la ley de Moisés? Todos los hijos de Israel en principio eran odres nuevos que recibían vino nuevo. Pero al pasar el tiempo, se alteró el vino en sus odres viejos. Eso es lo que había ocurrido con el pueblo de Israel y por eso, ¿cierto?, se comportaban y rechazaban las enseñanzas de Jesús. Y el verbo de Dios
había descendido del cielo y se manifestó en tierra en condición de hijo de Dios o hijo del hombre. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando Jesucristo vino con el vino nuevo, que era la enseñanza del Nuevo Testamento, vino al mundo a rescatar lo que se había perdido, a rescatar el vino que se había perdido en los odres viejos, que es la verdadera palabra de Dios, que estaba siendo adulterada en estos odres viejos, en estos hombres antiguos. Jesucristo en su ministerio en la tierra intentó cambiar el vino viejo, alterado, que contenían estos odres viejos, en vino nuevo de la gracia de Dios. Pero los sacerdotes, los escribas y los fariseos estaban llenos de vino viejo y agriado. Y por este motivo se habían convertido en odres viejos, que rechazaban el vino nuevo de Jesús. Y aunque Jesús echaba vino nuevo, este se derramaba en sus odres viejos y religiosos. Y sus odres no aguantaban la fermentación de la doctrina de Jesucristo, de las buenas nuevas del reino de Dios. Así pues, no es una coincidencia que el Padre Eterno escogiese discípulos para su Hijo. 12 odres nuevos, vacíos de toda hipocresía del fariseísmo, del religioso vino adulterado y agrio de los escribas y fariseos. Pero no los escogió por ser ignorantes a los discípulos de Cristo, a los 12 apóstoles, como algunos piensan. Por eso en 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Porque estos que se creen fuertes, estos son los sabios y entendidos, a los que Jesucristo avergonzó y sigue aún avergonzando. No porque sean ignorantes, sino que siendo ignorantes se muestran a los hombres como sabios y entendidos, despreciando la sabiduría. Pues qué sabio y entendido es aquel que desprecia la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Quién es sabio y desprecia los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo es la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de fe, palabra de sanidad, milagros, profecía y discernimiento, género de lengua e interpretaciones de lengua? Todo eso lo manifiesta Pablo en 1 Corintios 12, 8 al 10. La primera palabra que encontramos es sabiduría, el primer don. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace sabio al hombre y entendido en la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para el hombre. Ningún hombre que se aprecia de sabio desprecia el don de la sabiduría, a no ser que sea un ignorante que se esconde en su propia ignorancia, despreciando la sabiduría y la ciencia. El motivo de escoger 12 discípulos, los apóstoles iniciales, llamados, ¿cierto?, así, de ninguna manera fue porque ellos eran ignorantes. Dios Padre se los dio a su Hijo, Jesucristo, por odres nuevos, resistentes, capaz de resistir los gases de la fermentación del vino nuevo, que era la nueva doctrina traída por Jesucristo. Hombres trabajadores de dura faena, eran pescadores la mayoría, y sobre todo porque eran odres vacíos de toda hipocresía religiosa. No estaban contaminados con la hipocresía religiosa del tiempo. En estos odres nuevos, el Señor pudo echar entonces vino nuevo. Y así pudo ser transportado este evangelio hasta nuestro tiempo. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas pudieron llegar para que nosotros también, y otros que vendrán más adelante si el Señor nos viene pronto, la puedan recibir. Mientras los discípulos escogidos
recibían el vino nuevo gota a gota del maestro de Galilea. Ellos en un comienzo no entendían nada, pero Jesús les decía en Juan 13:7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y así fue. Pero era necesario que Jesucristo el Señor llenara ante los odres nuevos y escogidos del vino nuevo de su doctrina. Y es decir, tenía que llenarlo hasta la cabeza, que es donde fermenta la doctrina de Dios. Por eso en Romanos 12:2 Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También el Señor Jesús nos dice en Mateo 22:37, Jesús dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En 1 Corintios 2:16, Pablo ahí escribe, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Es por lo que Jesús vertía el vino nuevo en odres nuevos, gota a gota, como lo ha hecho con nosotros. Así fue y así es como el vino nuevo en odres nuevos comenzó a fermentar en sus discípulos, así como fermentó un día también en nosotros. Por eso nosotros, representando estos odres simbólicos de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, debemos vaciarnos, sacarnos, quitarnos toda religión o enseñanza hipócrita si queremos recibir el vino de Jesús. Hoy, al igual que ayer, existen odres viejos y odres nuevos. Y no tiene que ver con la edad. Se puede ser odre viejo siendo un hombre joven. Y se puede ser odre nuevo siendo un hombre de edad avanzada. No se echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, dice, los odres se pierden, el vino se derrama, que es la enseñanza, y los odres se pierden. A todos estos, cuando el Espíritu Santo intenta llenarlos de vino nuevo, se derrama en sus odres viejos, porque están llenos de vino adulterado y agrio. Como ayer y como hoy, hay doctrinas que ofrecen todas las bendiciones del cielo sin esfuerzo, aunque mientan, adulteran la palabra y esclavizan y engañan. Las iglesias de este tipo se llenan de fieles adictos, llamados ovejas. Y a pocos, muy pocos de ellos les interesa lo que alguien una vez le preguntara al Señor. Ahí en Lucas 13, 23 y 24. Y alguien le dijo, Señor, le dijo, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no lo podrán. Y no podrán porque escogerán ¿qué? La puerta ancha. Caminos sin esfuerzo espirituales. Caminos que llevan a puertas anchas para entrar en las religiones, sin que te pidan ningún esfuerzo, nada, ningún sacrificio. Parte de eso lo encontramos también en la parábola del sembrador. Acuérdense que parte cayó junto al camino, parte cayó junto a pedregales, otros por los espinos, ¿cierto? Dejaron de lado la palabra de Dios. En resumen, queridos hermanos y oyentes, Jesús nos enseña que no volvamos a la vieja organización del vestido viejo. Pues Jesús tuvo que luchar para romper
esa tradición. Y para hacerlo, ¿qué tuvo que hacer? Dar su carne y su sangre en la cruz del Calvario. Jesucristo vino a cumplir toda la ley, porque en ella no teníamos vida. E hizo un nuevo pacto con todos los hombres, un pacto nuevo y eterno, en su preciosa sangre. Pacto que nos es dado por la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto, solo en la sangre de Cristo somos perdonados de nuestros pecados y nos hace nacer de nuevo del Espíritu de Dios. El paño nuevo es la iglesia de Jesucristo, la novia pura y sin mancha ni arruga. Y esta limpieza no es por la ley, sino por la gracia. Es lavada y obtenida por la sangre de Cristo, pues fue comprada a precio de sangre. La novia de Jesucristo es adornada con los dones del Espíritu Santo hasta que venga el esposo a desposarse con su iglesia en las bodas del Cordero. Jesús enlaza los odres con todos los hombres creados en la tierra. A los que no reciben su doctrina del reino, los relaciona con los odres viejos, el hombre. Y los hombres que reciben su doctrina son odres nuevos, el hombre espiritual. Los odres nuevos son los que reciben con gozo la doctrina de Jesucristo y la conservan pura en su corazón, alma y mente. Es de gran gozo echar en estos odres nuevos la doctrina de nuestro Señor, que es el vino de la gracia, que es recibida por el oír con fe la palabra de Dios. Y este es el mayor gozo que se puede recibir en el hombre. En estos odres nuevos, por intervención entonces del Espíritu Santo, van a conservar toda la enseñanza del Señor Jesucristo, juntamente con su cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de nuestro Señor nos exige amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos exige siempre decir la verdad. Por este motivo, la doctrina del Señor Jesucristo no atrae a muchos discípulos, porque exige esfuerzo espiritual y obras a nuestro prójimo. Para terminar, ¿cuál es la pregunta acá? ¿De cuál odre eres tú la que iniciamos este mensaje? Tu respuesta debería ser odre nueva. Oremos. Vamos ahora a la oración. Puede que haya alguna persona que esta mañana haya estado escuchando este mensaje y quiera tener o conocer al Señor y tener una relación personal con Él. Le pido que repita conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, te necesito. Me arrepiento por la vida que he llevado apartado de ti. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y en este momento te recibo como mi Señor y Salvador personal. Me comprometo a seguirte todo el resto de mi vida. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Oh Señor, postrado ante tu presencia, recordando en nuestro corazón siempre tu palabra. Tu palabra que dice en un pasaje del Evangelio, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces, dices tú, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que, Padre, después de haber escuchado atentamente tu enseñanza de hoy, donde se nos da a conocer en gran trascendencia
que tiene para ti el que nosotros siempre busquemos la verdad clara y precisa de tu enseñanza. Gracias, Padre, por tus mensajes, por esa verdad que está escrita en tu palabra. Mis amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti tu paz. Todo esto te lo pedimos en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo, que sean con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Así sea. Estás aquí, viviré, no moriré.
nosotros, quita las tinieblas, su reino establecido no será movido. En el nombre de Cristo huye el enemigo. Yo lo cantaré, cantaré. Dios es con nosotros, quita las tinieblas, su reino establecido no será movido. En el nombre de Cristo huye el enemigo. Y yo lo cantaré, cantaré. Dios es con nosotros, quita las tinieblas, su reino establecido no será movido. En el nombre de Cristo huye el enemigo. Y yo lo cantaré, cantaré. Viviré, no moriré, la vida eterna y su poder está en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, tu santo nombre exaltaré. Tu luz llevo y salvo soy, solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos solo fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos solo